Bueno, ahora vamos a analizar las tres leyes del movimiento de Isaac Newton. La primera ley de Newton es conocida como la ley de la inercia. Según esta ley, todo objeto se mantiene en estado de reposo o de movimiento uniforme rectilíneo, a menos que sea forzado a cambiar ese estado por una fuerza que se le aplique. Podemos notar entonces cómo cualquier cuerpo, cualquier objeto que se mantenga en reposo, es decir, que no esté en movimiento, va a permanecer en movimiento a menos que una fuerza cambie ese estado. Entonces, por inercia, el objeto va a seguir en reposo. La otra parte que tiene también que ver con la inercia es cuando el objeto o el cuerpo va en movimiento, entonces tiende a seguir en movimiento. Aquí tenemos en esta ilustración, por ejemplo, cómo el niño venía en su bicicleta y de pronto se ve forzado a frenar y su cuerpo tiende a seguir en movimiento. Entonces se va hacia adelante por la ley de la inercia. La siguiente ley de Newton, la segunda ley, la vamos a analizar al final. Vamos primero a analizar la tercera. La tercera ley de Newton es conocida como la ley de la acción y la reacción. Y el enunciado de esta ley es el siguiente. A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y en dirección contraria. Básicamente lo que nos está enunciando esta tercera ley es que cuando aplicamos una fuerza a un objeto, por ejemplo en esta ilustración tenemos una fuerza aplicada a una pared por medio del balón, esa fuerza de acción va a tener una fuerza en sentido contrario de igual magnitud que se llama la fuerza de reacción, es decir, el balón rebota en la pared y en la dirección contraria, es decir, contrario a donde aplicamos la fuerza inicialmente. Ahora procedemos entonces a analizar la segunda ley de Newton. Nos dice la segunda ley de Newton que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, y ambas, la fuerza y la aceleración, tienen la misma dirección. Esta ley se puede explicar con la siguiente fórmula. Tenemos que la fuerza neta o la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X, o sea de forma horizontal, va a ser igual al producto de la masa multiplicada por la aceleración. Vamos a hacer un par de ejercicios para comprobar esta ley. Bien, tenemos entonces una caja a la cual le vamos a aplicar una fuerza. Primero tenemos que la masa de la caja es de 45 kilogramos. Lo colocamos acá. Y dice que se le aplica una fuerza de 40 newtons, a la que vamos a llamar fuerza 1, fuerza número 1. Y que se va a aplicar formando un ángulo de 50 grados. Lo dibujamos entonces de esta manera. Además dice que está aplicada al eje más X, o sea, hacia la derecha, por lo que esa fuerza sería en X positiva. Y nos preguntan la aceleración. Lo primero que tenemos que hacer es revisar, antes de hacer la sumatoria de fuerzas, cuántas fuerzas hay aplicadas con un ángulo. Tenemos esta fuerza aplicada con un ángulo de 50 grados, estamos trabajando en el eje X, entonces procedemos a sacar la parte de esa fuerza que le corresponde a X, o sea, la componente X. Tenemos entonces que sería la fuerza que nos dieron, que en este caso es de 40 newtons,
multiplicada por el coseno del ángulo con el cual está aplicada la fuerza, que sería 50 newtons. Entonces tenemos que sería 40 por el coseno de 50. Esa es la parte que le corresponde a X en esta fuerza. Como resultado tenemos que es 25,71 newtons. Esta es la parte que le corresponde a X, la parte con la cual vamos a trabajar. Luego procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas y notamos que no existe ninguna otra fuerza alrededor de esta caja que esté aplicada. Entonces la sumatoria de fuerzas sería realmente solamente la fuerza que nos dieron, tomando en cuenta que estamos solamente usando las fuerzas en X, o sea, la componente que ya acabamos de sacar. Tenemos entonces que la sumatoria de fuerzas en este caso sería igual a la fuerza 1 en X, que es de 25,71 newtons. Y dada la fórmula, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, despejamos la A y vamos a obtener que aceleración va a ser igual a la suma de las fuerzas dividido entre la masa. Entonces, cambiamos acá los datos que tenemos. La aceleración sería igual a 25,71, que corresponde a la sumatoria de fuerzas, entre la masa, que sería 45 kilogramos. Hacemos esta operación y obtenemos como resultado la aceleración, la cual sería de 0,57 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Bueno, ahora tenemos un segundo ejemplo. Aquí tenemos una caja que tiene una masa de 40 kilogramos. Colocamos la masa acá en el dibujo. Luego tenemos que está, en una superficie sin rozamiento, o sea que no tiene fricción, y que es arrastrada primeramente por una fuerza 1 de 15 newton hacia la izquierda. Esa fuerza la colocamos acá, hacia la izquierda, y tomamos en cuenta que por la posición que tiene, que está hacia el eje menos X, o sea el eje X negativo, esta fuerza tiene que tomarse como negativa para el momento de la sumatoria de fuerzas. Entonces esta fuerza sería de 15 newton hacia la izquierda, por lo que sería negativa. Luego dice que tenemos una fuerza número 2 de 30 newton hacia la derecha, pero está formando un ángulo de 35 grados. Entonces la dibujamos de esta manera, con su ángulo de 35 grados, la fuerza 2. Y luego una tercera fuerza que tiene un valor de 80 newtons se dirige hacia la derecha. Entonces se colocaría acá, hacia la derecha. Antes de proceder a hacer la sumatoria de esas tres fuerzas, notamos que hay una que tiene un ángulo. Necesitamos saber qué parte de esa fuerza le corresponde al eje X, que es el que estamos en este momento utilizando. Nos vamos a la fórmula que dice que la parte X de una fuerza es la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo. Tenemos entonces que de esta fuerza número 2, la parte que le corresponde a X sería 30, que es el valor de la fuerza, multiplicado por el coseno de 35, o sea, el valor del ángulo. Entonces, tenemos que la parte X que le corresponde a la fuerza 2 es de 24,57 newtons. Vamos a utilizar este dato para la sumatoria de fuerzas. Y al final dice que cuál es la aceleración de la caja. Vamos a proceder entonces a hacer la sumatoria de las tres fuerzas, tomando en cuenta que ya sacamos la parte que le corresponde a X de la número 2, que es la que tiene un ángulo, para luego proceder a obtener la aceleración. Tenemos acá entonces que la sumatoria de fuerzas en este caso sería la fuerza 1, que está hacia la izquierda, la fuerza 2, solamente la parte que le corresponde a X, porque está formando un ángulo, más la fuerza 3, que está hacia la derecha. Sería entonces menos 15, que corresponde a la fuerza 1, negativo porque está hacia el eje menos X, hacia la izquierda,
Luego 24,57, que sería el valor obtenido de la parte que le corresponde a X de la fuerza 2, porque está formando un ángulo. Y 80 newtons, que corresponde a la fuerza 3, que está hacia la derecha. Hacemos la operación y la sumatoria de fuerzas da como resultado 89,57 newtons. Dada la fórmula, que la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración, despejamos la A. Sería entonces aceleración igual a sumatoria de fuerzas entre masa. Y la aceleración sería 89,57 entre 40. O sea, la sumatoria de fuerzas que obtuvimos acá entre 40, que serían los kilogramos correspondientes a la masa. Y el resultado sería de 2,24 metros sobre segundos al cuadrado, que esa sería la aceleración para este ejercicio. Y esos serían entonces los ejercicios correspondientes a la segunda ley de Newton en el eje X.